¿Cuál es el llamado? Que nos mantengamos en alerta. No, porque todo es igual, que los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, todo es lo mismo, son hermanos, buscamos el mismo Dios. Mentiras, mentiras, porque cuando nosotros pensamos así, es cuando ya estamos cayendo en las manos de ellos y le estamos escuchando. Y a veces nosotros mismos los católicos no nos gusta hablar de estas cosas porque dicen, ¿para qué vamos a pelear? No, es que no se trata de pelear. Si no, el Señor no hubiera escogido profetas para que fuera a denunciar. ¿Qué es lo que hace el profeta? Anuncia los mensajes de Dios, denuncia las injusticias y las mentiras de los falsos profetas, para que el pueblo vea despejado el camino que el Señor nos marca, para que nosotros no caigamos. ¿Por qué se nos han ido tantos católicos de la iglesia? Por esta misma razón. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hemos enseñado todos estos temas. Cuando en una reunión se encuentra con un personaje de esto y empieza a lavarle el cerebro, ahí caen. Ahí caen, o les tocan la puerta y que estoy en el momento peor, estoy vulnerable. Y no, hermanito, aquí venimos, te vamos a predicar la palabra de Dios. Tranquilo, Dios te va a ayudar, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Ahí caemos. Entonces, eran esos falsos profetas que vienen engañando al pueblo de Dios, confundiéndolos, sacándolos de la iglesia verdadera que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues lo vamos a hacer. Yo traje este libro de Flaviano Matule. Fue un gran apologética, ya murió, que descanse en paz. También fue profesor del padre Luis Toro. Así que, pero este libro le ayuda mucho a uno, le ayuda mucho a entender lo que es todas esas sectas que han salido desde el año 1520 hasta la fecha de hoy y quiénes han sido los falsos profetas. Y yo escogí algunos ahí que son los que más, los que más atacan a la iglesia católica, son los que quizás más confunden al pueblo de Dios. Entonces, yo escogí algunos acá. Quiero que comencemos de los adventistas del séptimo día. Estos adventistas del séptimo día, ellos, acuérdense lo que dice la palabra de Dios, de que si esos profetas vienen a nosotros y ellos profetizan y no se cumple lo que ellos han profetizado, son falsos profetas, ¿verdad? Y el mismo Deuteronomio capítulo 18 dice, es posible que pienses para tus adentros, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Pregunta el pueblo, ¿no? A Moisés. Pues bien, si el profeta dice hablar en nombre de Yahvé, pero no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha pronunciado tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos falsos profetas, como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, salieron profetizando y lo que profetizaban no se cumplía. Mas, sin embargo, si nosotros le echamos un vistazo a los profetas de Dios, ellos profetizaban y se cumplían. Por ejemplo, salió el mismo Moisés profetizó que vendría un nuevo profeta y se cumplió. Jeremías también profetizó, Isaías profetizó, todos profetizaron y todo prácticamente se cumplió, los que venían de Dios. Pero los que eran falsos profetas, como los profetas de Baal, los que se enfrentaron a Elías, eran falsos profetas, ellos profetizaban, pero no se cumplía nada de lo que decían, ¿verdad? Entonces, fíjate, en estos últimos tiempos, vamos a ver quiénes eran los adventistas, los que ellos profetizaron, ¿verdad? Referente al fin del mundo o que Jesucristo iba a regresar. Pasó el tiempo que ellos pusieron y no se cumplió. Vamos escuchen bien el nacimiento de los adventistas del séptimo día, cómo ellos nacen y cómo el fundador de ellos comienza esa denominación y empieza a profetizar y las profecías que él anuncia no se dan por cumplidas. De manera que esta agrupación, así como comenzó, iba a terminar. Pero nació o se congregó otra joven que se llamaba Elena de White, que fue la que impulsó, o sea, es la que rescató esa agrupación. Si no, ahí hubiese muerto por la razón de que su fundador empezó a profetizar y no se cumplieron las profecías que él dijo.
¿Por qué vamos a leer esto? ¿Por qué vamos a estudiar? Para que nosotros aprendamos a tener cuidado a quién le ponemos atención, que aprendamos quiénes son y los identifiquemos y a dónde están, para que nosotros no caigamos, tanto como los que estamos aquí, como los que nos están viendo por las redes sociales, que mantengamos los ojos bien abiertos a quién le escuchamos y a quién nosotros le creemos. Vamos a ver cómo nació esa agrupación. Miller, interpretando mal los libros de Daniel y del Apocalipsis, llegó a la conclusión de que el 21 de marzo de 1843, escuchen bien, el 21 de marzo. 21 de marzo de 1843, regresaría el Señor a la tierra. Al no realizarse tal predicción, estableció otra fecha, el 22 de octubre de 1842. Como no vino la primera, entonces él puso otra fecha más. Sin embargo, llegó la fecha y no pasó nada. Frente a este fracaso tan rotundo, muchos se desanimaron. El adventismo se fue acabando con el doble fracaso de sus predicciones originales y la muerte de su fundador. Entonces, si no hubiera sido por la intervención de la señora Helen Harmon de White de 1827 a 1915, que revitalizó su teoría fundando la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Michigan, Estados Unidos, en mayo de 1863. Ya en diciembre de 1844, a los 17 años de edad, tuvo la primera visión que afirmó haber recibido de Dios, siguiendo otras visiones que puso por escrito, publicando unos 40 libros que los adventistas consideran casi iguales a la Biblia. Escuchen eso, escuchen eso. El más importante es El conflicto de los siglos, reeditado con otro nombre. La hermana White es considerada por sus seguidores como inspirada por Dios e infalible. Como el infalible Papa. Quiere decir Como el Papa. Que no falla, ¿no? Es decir, que sus escritos no pueden contener ningún error. ¿Por qué? Porque según los adventistas, hubiera sido imposible para una persona con una preparación escolar tan escasa escribir cosas tan difíciles como lo hizo la señora White, ¿no? Sin embargo, hace algunos años, un adventista apóstata describió las obras de donde Elena G. White copió abundantemente y poniendo serias dudas acerca de la honestidad de la fundadora y su pretendida inspiración. Dijo tantas profecías que no se cumplió, mas sin embargo los adventistas del séptimo día, ellos siguen creyendo en ella porque ellos reciben como un labrado del cerebro. El Señor, el enemigo les tupe la mente para ellos no salir de esa mentira, ¿no? De esa mentira. Y como ven, ellos siguen adelante, ellos siguen hasta la fecha de hoy engañando y distorsionando la doctrina de Cristo. Los que llevan la corona son los testigos de Jehová. Ellos son, de verdad, son tremendos. Quizás son los más falsos que pueden existir hoy en estos días. Escuchen bien cómo comienza la fundación de ellos. Bueno, el fundador es Charles Taze Russell. Nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en 1852. Sus padres eran presbiterianos y él era adventista. En el año 1870 organizó un curso en su ciudad natal para estudiar la Biblia. Aquí tuvo la oportunidad de conocer los estudios de un cierto Guillermo Miller que se refería a la segunda venida de Cristo, interpretando a Daniel 8:14. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, dando a cada día el significado de un año. Miller había llegado a la conclusión de que en el año 1843 Cristo volvería a la tierra, empezando a contar desde el año 457 a.C., cuando Esdras regresó de Jerusalén con los judíos desterrados de Babilonia. Entonces, el reino milenario. No obstante el rotundo fracaso de Miller, el joven estudiante de la Biblia, Charles Russell, quedó impactado por el clima de espera que dichos estudios habían creado en la gente
y quiso aprovecharse para fundar una nueva agrupación religiosa. En el año 1876 hizo el gran descubrimiento, según el cual Cristo había regresado 2 años antes en forma espiritual. Escuchen eso. Puesto que espiritualmente... Póngale el dedito ahí. Como él profetizó que iba a venir Jesucristo. Entonces, como nadie lo vio, entonces la excusa que vino en secreto, en espíritu, nadie lo vio, pero sí él vino. Y tienen que creerle, los seguidores de él tienen que creerle lo que él está afirmando. Entonces, donde hizo el gran descubrimiento, le repito, según el cual Cristo había regresado 2 años antes en forma espiritual, puesto que espiritualmente había resucitado a los 3 días de haber muerto. Se consideró a sí mismo como uno de los 7 mensajeros que Dios había destinado a iluminar a los que viven en las tinieblas. Su misión consistía en preparar el reinado milenario de Cristo, que tendría lugar en el año 1914. Nada que ver. O sea, así que del año 1914 al año 2914 duraría estos 1000 años de reinado, ¿no? Sí. Por lo tanto, dedicaría toda su energía a destruir todos los errores de las religiones existentes. La Iglesia Católica estaba equivocada, todas las iglesias estaban equivocadas, para él todos estaban equivocados, la verdad la tenía él. Entonces, para lograr esto, el año 1879 fundó la revista Atalaya. Más tarde tuvo que comparecer ante los tribunales bajo la acusación de vender trigo milagroso. Escuchen eso. A $70 el barril. Aseguraba que iba a producir 15 veces más de la cosecha de trigo normal, lo que nunca se realizó. Fue condenado a devolver el dinero. Vendió también frijoles milenarios y remedios milagrosos para curar la apendicitis, tifoidea y cáncer en sus seguidores. Miren, ¿saben lo que tratan de hacer con eso? Reemplazar a Dios, para que tú no acudas a Dios y que no, con esta agüita tú te vas a sanar, no, con esta agüita, para que tú pongas la fe en eso. No, que eso mismo está haciendo Roosevelt. Hay que abrir los ojos, hermano. No hay que, mire, cuando nosotros apartamos los ojos de Dios, caemos en estas trampas de los falsos profetas. Cuando apartamos porque a veces los problemas llegan y nos desesperan, y en esa desesperación caemos en las trampas de ellos. Y todo es para hacer billetico. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que nos mantengamos en alerta. Mantengámonos en alerta. No porque todo es igual, que los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, todo es lo mismo, son hermanos, buscamos el mismo Dios. Mentiras, mentiras, porque cuando nosotros pensamos así, es cuando ya estamos cayendo en las manos de ellos y le estamos escuchando. Y a veces nosotros mismos los católicos no nos gusta hablar de estas cosas porque dicen, ¿para qué vamos a pelear? No, es que no se trata de pelear. Si no, el Señor no hubiera escogido profetas para que fuera a denunciar. ¿Qué es lo que hace el profeta? Anuncia los mensajes de Dios, denuncia las injusticias y las mentiras de los falsos profetas, para que el pueblo vea despejado el camino que el Señor nos marca, para que nosotros no caigamos. ¿Por qué se nos han ido tantos católicos de la iglesia? Por esta misma razón. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hemos enseñado todos estos temas. Mire, esta mesa estaba llena, ya han dejado de venir, porque no les interesa estudiar. No les interesa la palabra de Dios, no les interesa aprender, pero cuando en una reunión se encuentra con un personaje de esto y empieza a lavarles el cerebro, ahí caen, o les tocan la puerta y que estoy en el momento peor, estoy vulnerable, y no, hermanito, aquí venimos, te vamos a predicar la palabra de Dios, tranquilo, Dios te va a ayudar, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Ahí caemos. ¿Por qué nosotros estamos viendo estas cosas? Para que entendamos quiénes son ellos. Estos son los testigos de Jehová, estos son los fundadores de los testigos de Jehová. Muchas personas que yo conozco han caído en las garras de esta gente. Los tienen engañados, sumergidos en la oscuridad, No escuchan a nadie. Ellos hicieron su propia Biblia, ellos no usan la Biblia de nosotros. Que colectaban dinero para ayudar a los niños, que se llamaban Vision World. Sí, Vision World, eso es famoso. Hasta yo mandaba, hasta yo mandaba para ahí.
pensando de que son grupos que, mira qué Que bonito, ayudan, ¿no? mira, Que mira, ayudan. mira, según dicen de que esa gente, si tú mandabas $50 para ayudar a ese niño lo que recibía de esos $50 tuyos, quizás algún dólar. De los $50 que tú mandabas, recibía $1. ¿Ok? Entonces ellos decían, no, adopten un niño, adopten un niño. Entonces te mandaban la foto de ese niño, pero tú nunca podías comunicarte con el niño, nunca podías tener un contacto directo con el niño, ¿verdad? Todo era una falsedad. Mucha gente y muchos católicos cayeron en eso, ¿eh? Y que lo que hacían era engordarle los bolsillos a ellos para atacar a la iglesia católica. Para eso ellos usaban la plata. ¿Ok? Escuchemos el nacimiento de esta agrupación. Bueno, World Vision. Casi todos los días, en uno que otro canal de televisión de Estados Unidos, se transmiten programas y anuncios patrocinados por Visión Mundial, cuya sede central se encuentra en Pasadena, California. Dichos programas son presentados por artistas de renombre. Se dan a conocer situaciones de extrema pobreza y sufrimiento que existen en muchos lugares del tercer mundo. De una manera especial, se insiste sobre los niños necesitados, invitando a contribuir con una cuota mensual, generalmente $20, para costearles una carrera, como señal de buena fe. Se asegura que tendrán la foto del niño a quien se le ayuda y podrán establecer una correspondencia directa con él mediante cartas. En la práctica, todo esto no es cierto. Muchas veces las fotos son impresas y no se puede lograr un contacto directo con el niño. Generalmente a la persona pobre se le da algo, un machete, unas herramientas para trabajar, una Biblia, etcétera, como gancho para que puedan conocer la palabra de Dios, bajo la guía de un pastor protestante. Así que en el fondo se trata de una estafa más, para enredar a los católicos ingenuos y sacarles dinero, para que después, con el mismo dinero, engañar a otros católicos. Una vez más, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Eso lo encontramos. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Esto es en Lucas 16:8. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la Iglesia Católica? Recomienda que la Iglesia tiene muchos movimientos, muchos medios para ayudar a los pobres. Entonces nosotros no tenemos que andarle dando a toda esta gente mentirosa, ¿verdad? Que ellos utilizan esa plata para atacar a la misma iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ayudar a caridades católicas, centros que tiene la iglesia. No todo lo que vemos en la calle es bueno, o no todo es igual. ¿Ve? Los adventistas no son igual que la iglesia católica. Los testigos de Jehová no son igual que la iglesia católica. Las asambleas de Dios no son iguales. No son iguales. No son iguales. Todos ellos tienen un propósito muy distinto al que tiene la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. El propósito que tiene la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo es que todas las personas lleguen al conocimiento perfecto a Dios y se conviertan. Ahora, mire, vamos a ver el verdadero profeta, porque Moisés le estaba diciendo al pueblo de que Yahvé, tu Dios, te suscitará un profeta verdadero. A ver, ahí está hablando de este profeta, ¿verdad? Que hay que escucharle. Y si el que no le escucha a este profeta que Dios va a mandar, entonces va a tener su recompensa. O sea, va a ser castigado, ¿verdad? Hay que ponerle atención a ese profeta. Mateo 17:5. Fíjense cómo este profeta, porque Jesús es el profeta, ¿no? Que iba a venir, el que anuncia a Moisés. Todo el que anuncia la palabra de Dios se convierte en un profeta. Profeta quiere decir el que anuncia. Profeta es lo que saca dentro de su corazón y lo anuncia. Lo que Dios pone en su corazón y lo anuncia. Eso es lo que es un profeta. Un profeta no es el que adivina y dice lo que va a suceder en el futuro. No. Ajá. Tú eres mi hijo amado. En ti yo me complazco. O sea, esas son las credenciales de Jesús, lo que ella acaba de decir, ¿verdad? Él se hizo hombre.
Pero ¿qué es lo que está haciendo el Padre? Lo está identificando. Charles Russell, nadie lo identificó como el Hijo de Dios. Incluso él dijo que él era, ¿verdad? Elena de White no la identificaron como la hija de Dios para anunciar las profecías, ¿no? Pero a Jesucristo sí son las credenciales de él, las credenciales de él. Este es mi Hijo amado, escúchenle, escúchenle. Y aquí en San Marcos 1:9 dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Todo aquel creyente que ama a Dios y obedece, ¿qué es lo que hace Dios con esa persona? Se complace. Un año de gracia del Señor. ¿No se dan cuenta que es lo mismo que dijo Isaías? Sí. Es lo mismo lo que profetizó Isaías. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Él trae esa misión. ¿Qué es lo que va a hacer él? Profetizar, evangelizar, predicar. ¿Ve? Predicar. Es el acreditado por Dios. Ya nosotros lo vimos en San Marcos 1:9, lo vimos, cómo Dios lo acredita a él, para que sea el profeta enviado por Dios, el que anunció Moisés. También se lo reveló también a Abraham, a este Mesías. También lo podemos, ¿se acuerdan cuando Jacob hizo la oración por sus hijos al final, cuando ya él se iba a morir, ¿verdad? Profetizó en Judá, que Judá iba a traer el bastón y se lo entregaría al Mesías. Eso ya insinuando de que con la llegada del Mesías se cumplía el Antiguo Testamento y comenzamos el Nuevo Testamento con la venida del Mesías. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 3:22. El profeta. Por eso que ya Abraham lo empieza a anunciar, Moisés lo anuncia, el profeta Isaías también lo anuncia. Ve cómo es un profeta, ¿verdad? Estamos viendo que a quien nosotros tenemos que escuchar es a Jesucristo. No podemos estar escuchando otras voces que no vienen de Dios, que no son acreditadas por Dios. Entonces, pasemos al capítulo 7 de ahí de los Hechos de los Apóstoles también. 7:37 al 38. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que este Jesús, este Cristo que nace, es el mismo que el que habló con Moisés en el monte Sinaí. La nube era Jesús. El que habló con Moisés allá en el monte Sinaí, ¿verdad? El que le dio las tablas de la ley, era Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? De que ya el Señor ya no va a estar en un templo encajonado, sino que va a estar en el corazón de los hombres. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Yo no quiero decir, no, pues que Él está conmigo y entonces pues ya no necesito yo ir a la iglesia ni nada, ni congregarme. El pueblo de Dios se tiene que congregar porque lo que decía el diácono, que Él es el pastor del rebaño. ¿Cuál era la lectura de hoy día, no? De hoy día. Él es el pastor del rebaño. Ese rebaño se reúne para darle honor y gloria a nuestro pastor, a nuestro Dios, ¿verdad? Él reina en nuestros corazones, Él vive en nuestros corazones. Cuando Jesucristo viene, Él funda su iglesia. Su iglesia es, digamos, es el instrumento de salvación que Él va a dejar para cada uno de nosotros. Entonces, lo que queremos dejar bien claro es que nosotros no podemos ir buscando a otros falsos pastores. Ya la palabra de Dios nos dice y nos señala quiénes son. Por ejemplo, en la iglesia el Señor eligió a 12, ¿verdad? A 12. ¿Quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Dios, el que estaba con Moisés en el monte Sinaí. Él va a acreditar a 12 hombres, acredita Él, ¿verdad? Y le va a decir a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, muchos dicen, no, pero es que cuando ya los apóstoles mueren, eso se acabó. Esa es mentira de las mentiras. ¿Por qué no se acabó? Porque Pedro muere, pero le impuso las manos a alguien más para que él siguiera.
Tenemos que seguir a los que han sido sucesores de los apóstoles. Los obispos son los representantes de los apóstoles. Los obispos ungen a los sacerdotes y a los diáconos. Los sacerdotes y los diáconos están en la iglesia para continuar el evangelio que Jesús les encomendó. Entonces, ¿por qué yo me tengo que ir a la esquina del shopping center donde está una iglesita a escuchar a una persona que no ha sido nombrado? Tengo que escuchar a los sacerdotes, tengo que escuchar a los diáconos, a los obispos, que nosotros tenemos, a los profetas que tenemos que seguir. Yo no tengo que ir a buscar a Guillermo Maldonado, no tengo que ir a buscar a Cach Luna, no tengo que ir a buscar a Rudy Gracia, no tengo que buscar a nadie. Yo tengo que buscar los profetas que Dios ha enviado, los profetas que han sido elegidos por Dios. Hebreos. Nadie se puede apropiar de eso si no es Llamado por Dios. llamado por Dios. Que dicen los hermanos separados, dicen, no, que eso es mentira porque nosotros somos igual que Pablo, porque Pablo nadie lo ungió. Nadie lo ungió, dicen ellos, ¿no? Por eso que ellos dicen que son igual que Pablo. Leamos Hechos los capítulos 9, eso es lo que ellos toman para decir de que ellos son igual que Pablo, porque Pablo nadie lo eligió, pero eso es mentira, eso es mentira. En Hechos capítulo 9, que es lo que ellos te van a leer, ellos allí nada más lo que vamos a encontrar, la conversión de Pablo. Dicen, ahí vete a Damasco, allí te van a decir lo que tienes que hacer, ¿sí? No es que él cogió de una vez y se fue a evangelizar, no, él le dijo, vete a Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Y el proceso fue que el Señor había elegido a Ananías, era un discípulo de Jesús, fue enviado para que fuera a bautizar a Pablo, lo bautiza. Entonces ahí surgen dos cosas. Primero, la conversión de Pablo y el bautizo, ¿verdad? Ahí ya con el bautizo ya él es sacerdote, profeta y rey. Digamos, ya está listo para iniciar la misión que el Señor le ponga. Pero en donde imponen las manos y lo envían y lo proclaman apóstol para que anuncie el evangelio, allí mismo en Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 13, de Hechos de los Apóstoles, allí van a imponer las manos. Esto es para decirle a los hermanos separados que ellos están equivocados, que no es como dicen ellos, que es como Pablo, sí, pero Pablo fue elegido, la conversión, fue bautizado, pero en Hechos 13:2 lo van a enviar. Enviado significa apóstol, lo van a enviar, pero ya con la venia de los apóstoles, de los pilares de la iglesia, los que van a ir dando la sucesión. Pusieron las manos y los enviaron. Ahí está, enviado, apóstol. Entonces, fíjense, entonces viene Pablo y elige a Timoteo, elige a Tito, él impone las manos a Timoteo, y así sucesivamente van imponiéndose las manos de la manera que llega hasta la fecha de hoy, hasta hoy, y siguen imponiendo las manos. ¿Qué es lo que hicieron los obispos, los cardenales con el Papa nuevo que tenemos? ¿Qué le hicieron? Le impusieron las manos y fue elegido Papa. Entonces, esto continúa. Eso se llama sucesión apostólica. Con esta sucesión apostólica, ellos reciben poder.